Muchísimas gracias, doctor Lohmann, por su interesante exposición. Nuestro siguiente expositor es un invitado de lujo, el doctor Alfonso Pantoja, querido y conocidísimo maestro de muchas generaciones de neonatólogos, quien cuando se trata de transmitir conocimientos y su vasta experiencia siempre está dispuesto a colaborar y brindarnos lo mejor y lo más actualizado en el campo de la neonatología. El doctor Alfonso Pantoja es natural de Tarma, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Realizó la especialidad de neonatología en el Wayne State University de Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Trabajó durante muchos años en Denver, Colorado, como neonatólogo, siendo el primer latinoamericano reconocido como médico del año en el año 2005 por el Hospital de Templa St. Joseph de Denver, uno de los centros hospitalarios de mayor reputación en el estado de Colorado. Se desempeña actualmente como profesor en el Departamento de Pediatría de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, y es miembro del Institutional Review Board SCL Health de Colorado. Apelamos a su gran capacidad docente en un tema de actualidad, perspectivas en la atención neonatal en la época post-COVID. Adelante, doctor Pantoja. Hola compatriotas, gracias por la invitación y por considerar que un neonatólogo retirado como yo, con interés en mejora de calidad, pueda seguir contribuyendo en el cuidado de los niños, particularmente de los prematuros de nuestra patria. Intentaré en los siguientes 25 minutos presentar algunas sugerencias validadas en diferentes realidades y particularmente sugerencias de cómo recuperar lo que ya se había logrado en el cuidado neonatal antes de la pandemia. No tengo conflictos con lo que voy a presentar. Intentaré en los siguientes 25 minutos presentar aspectos importantes que creo que se pueden mejorar. Ya todos sabemos que nuestro Perú ha sido uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, no solo por el número de muertos por millón de habitantes, sino por el profundo efecto en la economía. En esta gráfica del Banco Mundial se consideran las variables del compromiso del Producto Bruto en la abscisa, en el PBI y en la ordenada el número de muertos. Como vemos que el Perú probablemente fue el país más afectado en el mundo. Empezaré por revisar aspectos de la morbilidad y de la mortalidad infantil que son importantes como indicadores de nuestra realidad. Hasta el año 2019, el Perú estaba considerado como uno de los países del mundo que había mejorado significativamente su mortalidad infantil. Estábamos entre los países de color celeste en este mapa, indicando que teníamos una mortalidad infantil de menos de 8.6 por 1000 nacidos vivos. En esta gráfica, obtenida con datos del Banco Mundial, podemos ver que esta reducción en la línea roja de la mortalidad infantil ha sido constante, pero tal vez más acelerada durante las dos últimas décadas. Estamos un poco mejor que México y tal vez muy cerca de lo que está Chile y Estados Unidos. No olvidemos que varios factores han sido los determinantes de esta mejora: el acceso del cuidado prenatal, la atención de los partos por un profesional, las vacunas y la lactancia materna exclusiva. Yo creo que tal vez este sea el factor más importante. En esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud nos muestra que el Perú es uno de los países del continente con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses más alta. Vemos que Perú y Bolivia y tal vez Guatemala estaban en el color verde. Y por lo tanto, esto es algo remarcable, mucho más alto de lo que vemos en México o en los Estados Unidos. Este cambio en la lactancia materna exclusiva
no ha sido reciente y probablemente en la década de los 90 ya estábamos por encima del 50% y se ha mantenido. Aquí tenemos el caso de la mortalidad neonatal. Ha seguido una dirección semejante. En el año 2020 fue de 6.4 por mil nacidos vivos, mucho mejor que la de México y muy cercana de nuevo a la de Chile y de Estados Unidos. Comparada con otros países latinoamericanos, vemos que el Perú ha contribuido significativamente a este cambio global. Perú y Brasil fueron los países que mejoraron más del 50% en la mortalidad neonatal en la primera década del año de este siglo. Esto probablemente se deba a cambios importantes en cuanto a las características de los cuidados de salud. Eliminar básicamente la brecha de la pobreza y segundo, la forma como estos bebés nacían entre el ambiente rural y el ambiente urbano. Esto es algo muy importante que ha ocurrido en los últimos años en el Perú. La fertilidad durante la última década parece no haber cambiado o tal vez hay una tendencia a disminuir. El hecho es que cada año nacen en el Perú cerca de 600,000 nuevos peruanos. Sin embargo, mirando estadísticas del MINSA, se puede ver de que tal vez un efecto muy importante de la pandemia, en las barras azules se ven los nacimientos de bebés de menos de 1 kilo y en las barras de color ocre aquellos bebés prematuros entre 1,000 y 1,500 gramos. Vemos que entre el 2017 y del 2019 había una tendencia a la disminución del nacimiento de estos bebés en el ambiente rural, indicando que había probablemente un proceso de transferencia adecuada a centros perinatales urbanos. Sin embargo, en los 2 últimos años ha habido un aumento significativo en el número de bebés que nacen en el ambiente rural, particularmente en los bebés más vulnerables. Las causas de la mortalidad neonatal se han mejorado en muchos aspectos, pero sin embargo, en esta gráfica del año 2016 se ve que los factores asociados al hecho de nacer prematuro permanecen todavía como una causa importante, pero lo más importante yo creo que es que las complicaciones relacionadas a las infecciones, como las infecciones nosocomiales y la neumonía, todavía juegan un papel muy importante en la mortalidad neonatal. Si traducimos la gráfica anterior en número de bebés que mueren por diversas causas, vemos que en el Perú mueren cerca de 4,000 bebés cada año. Más de 1,400 fallecen por complicaciones que tal vez se pueden prevenir, como el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intracraneal severa, la enteritis necrotizante y la prematuridad extrema. No existen desafortunadamente bases de datos en el Perú por la cual podamos explorar qué es lo que está pasando en las unidades de cuidados intensivos. Lo más cerca que he podido encontrar es este reporte de la red Neocosur, en la cual mandan bases de datos países de 5 países sudamericanos de 32 centros, 3 unidades del Perú, 2 en la ciudad de Lima y una en Trujillo, envían información acerca de estos bebés de menos de 1,500 gramos y con una base de datos muy parecida a las Vermont Oxford. En el último reporte que compartieron, se ve que no hay un cambio obvio en estas morbilidades. Se ve que hay una persistencia, por ejemplo, en el caso de la hemorragia intracraneal severa, en el caso de la
sepsis tardías y en la enteritis necrotizante. Esta aparente estabilidad, sin embargo, no refleja lo que está pasando en cada una de las unidades. Para poner esto en contexto, vemos que si bien muchas de las unidades han mejorado en los últimos 4 años, de 2016 al 2019, en los puntos brillantes que trato de destacar en estos slides, ha habido unidades que han ido en dirección contraria, aumentando, por ejemplo, el número de infecciones tardías, el número de bebés con hemorragias intracraneales severas y también el número de bebés con enteritis necrotizante. Esto vemos aquí, que hay unidades que tienen hasta una frecuencia de cerca de 20%. Pero ¿qué es posible mejorar? Empecemos con lo que es más barato y tal vez que se ha demostrado que es más eficiente, que son los esteroides antenatales. California tiene una población de 39 millones de habitantes, con una cantidad de nacimientos por año comparables a la de nuestro país. Tiene más o menos 140 unidades neonatales con la distribución descrita en el slide. Lo importante es que todas las unidades reportan al Vermont Oxford para los pacientes de menos de 1.500 gramos, de tal manera de que por regulación estatal, estas unidades para recibir acreditación tienen que compartir sus datos de esa manera. Y de alguna manera, estas unidades tienen el conocimiento de lo que está pasando en sus unidades, ¿no? Desde hace 14 años, estas unidades se han involucrado en una colaborativa de mejora de calidad. Aquí pongo en la diapositiva las diferentes iniciativas de mejora de calidad usando el modelo del Instituto de Mejora de Calidad o IHI y usando esta metodología. No todas las unidades, por cierto, están involucradas, pero aquellas que están involucradas son capaces de demostrar que realmente han mejorado, ¿no? Considerando que el último objetivo del cuidado neonatal es enviar a la casa a niños sin ninguna morbilidad que comprometan su desarrollo y su desenvolvimiento como personas normales, en este reporte de esta colaborativa vemos que han logrado una disminución importante en las diferentes morbilidades como son la enteritis necrotizante, las infecciones nosocomiales, la retinopatía del prematuro y la hemorragia intracraneal severa. Esto traducido en pacientes por año, vemos que han salvado 177 vidas por año, han enviado más de 600 bebés a la casa sin ninguna morbilidad, se han prevenido 245 casos de sepsis tardía y 157 casos menos de enteritis necrotizante. Esto es lo que se podría lograr si existirían procesos de mejoras de calidad comparables a los que existen en el estado de California. En mi opinión, la estrategia que es más eficiente y barata para disminuir la morbimortalidad de estos pequeños es el uso de esteroides antenatales. El metaanálisis presentado por el doctor Sinclair y que se ha usado como un modelo de cómo enfocar la medicina basada en la evidencia muestra esto claramente, de cómo se puede disminuir la frecuencia del distrés respiratorio con la administración adecuada de esteroides antes que nazca el bebé. No solamente disminuye la morbilidad respiratoria, sino también disminuye la incidencia de hemorragia intracraneal. Además de los estudios aleatorizados que representados en el forest plot del estudio anterior, hay bases de datos bastante grandes, contemporáneas, que demuestran que estas estrategias funcionan aún en el límite de la viabilidad. Aquí en primer lugar presento el reporte del NICHD, que son unidades académicas en las cuales demuestran
que el uso de esteroides antinatales, aún en edades gestacionales de 23 a 24 semanas, mejoran la sobrevida de estos pacientes. Y mucho más importante que la exposición parcial, o sea, no completar las 24 o 48 horas de estos tratamientos, producen una mejora en la mortalidad. Otra base de datos importantes, aún más grande, es la base del Pediatrics, que nos demuestra el número necesario para prevenir una muerte en estos bebés. Vemos que el número es de cerca de 30 entre 24 y 28 semanas de gestación, pero luego el número necesario para tratar aumenta exponencialmente conforme aumenta la edad gestacional de estos pacientes. Aquí para mostrar que en todas partes se cuecen habas. Este es un reporte reciente del Vermont Oxford que muestra entre 211,000 pacientes entre 24 semanas de gestación y 29 semanas de gestación. Existía una brecha importante entre aquellos bebés que nacen en centros perinatales versus aquellos que son transferidos a los centros o unidades neonatales en el uso de esteroides antinatales de más del 30% del uso de betametasona, hidrocortisona o betametasona. Perdón. Aquí quiero mostrar algo tal vez que es bastante difícil de aceptar, el hecho de que queremos siempre estar usando aquello que se llama el up-to-date en medicina tan innovativa como la medicina neonatal. Sabemos que muchos de estos pacientes pueden ser afectados negativamente si usamos tecnologías muy invasivas y que al mismo tiempo pueden dañar irreversiblemente el pulmón de estos bebés. Hay una tendencia a usar terapias menos invasivas, como el uso del CPAP aún en las salas de partos. Este reporte de nuevo del Vermont Oxford de cerca de 500,000 de pacientes entre 22 a 29 semanas de gestación muestran que en la última década ha habido una tendencia a usar el CPAP en la sala de partos aún en bebés en el límite de la viabilidad. Esto usando un algoritmo que lo ha seguido casi al pie de la letra la colaborativa de California, que muestra que optimizando la administración del CPAP, si el bebé tiene un esfuerzo respiratorio, aún cuando todavía no se ha ligado el cordón umbilical, muestra que se puede prevenir la intubación rutinaria de muchos de estos bebés en la sala de partos. El otro aspecto importante es la administración de surfactante, que se debe hacer en el momento adecuado y por la vía menos invasiva. Hay estudios recientes que demuestran que esta forma de administrar el surfactante tal vez sea importante en el pronóstico de estos bebés. El Vermont Oxford de nuevo usa como un criterio de la administración óptima de surfactante si se da esta terapia dentro de las 2 primeras horas de vida. Sin embargo, aquí vemos que en un reporte de niños nacidos en el 2020, vemos que la media de la administración adecuada de surfactante solo ocurrió en un 70%. Sabemos que siempre que en todas las clases hay aquellos que son los chancones, que tratan de hacer las cosas mejor que el resto. En la colaborativa de California hay 2 unidades que han podido disminuir la displasia broncopulmonar. Una de ellas es la unidad en Santa Bárbara y la segunda es en la organización Kaiser del sur de California, en Pasadena. Muestran que usando la metodología de mejora de calidad pudieron disminuir la frecuencia de displasia broncopulmonar en el primer caso hasta tan bajo como un 4% y en el otro de 1.6%. Pasaremos a otros objetivos, algo que tratamos de hacer todos los días, que es el tratar de mejorar
u optimizar la nutrición de estos bebés. Sabemos que la falla de crecimiento extrauterino es algo muy importante en prevenirlo por las complicaciones que tiene en el largo plazo, y todavía sabemos que es algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestras unidades de cuidados intensivos. En el Vermont Oxford, por ejemplo, hasta un 50% de los bebés menos de 1.500 gramos tenían esta falla de crecimiento extrauterino. Sabemos que en las unidades de cuidados intensivos básicamente hemos desterrado las fórmulas usando cada vez más la leche materna por todos los beneficios que aquí pongo en esta lista. Sin embargo, es bien difícil usando leche materna proveer los requerimientos mínimos de estos bebés en cuanto a calorías por kilo por día, 120 alrededor, y una administración de por lo menos 4 gramos por kilo por día de proteínas. Y mucho más evidente si estamos usando las leches de los bancos de leche. Sabemos que el efecto beneficioso del uso de las leches de banco no solamente es porque no tienen los efectos negativos de la administración de la leche bovina, sino que básicamente eliminamos usarla y podemos disminuir el tiempo de la alimentación parenteral. De esta manera que estas leches, tanto de la madre como del banco, necesitan ser fortificadas, y existe en muchos bancos de leche en Estados Unidos. Tal vez deberían haber más. En el estado de Colorado solo tenemos uno, pero que es mucho eficiente para proveer leche para todos los bebés que nacen en el estado. Sabemos que en el Perú existen 4 bancos de leche que están distribuidos en diferentes regiones del país, y que existe una norma técnica bastante detallada, la cual debería usarse para poder implementar otros bancos de leche en nuestro país. Muy rápidamente, este estudio recientemente reportado, sabemos que la fortificación de la leche humana es bastante difícil porque no existen suficiente cantidad de fortificantes de la leche materna, pero sin embargo existe la posibilidad de fortificar la leche materna con una fórmula que se usa para mandar a los bebés a la casa, y obtuvieron en este estudio un crecimiento muy comparable con los fortificantes, y lo que es más importante, pudieron economizar una cantidad muy significativa en dólares, cerca de $40,000 al año, si usaran esta estrategia. Algo que está muy cerca a mí es la prevención de las enfermedades nosocomiales o CLABSIS. Sabemos que la importancia de estas infecciones, no solamente en cuanto a su efecto en el recién nacido, en cuanto a la mortalidad, que puede ser hasta una elevación de cerca del 40%, los problemas en el neurodesarrollo y por el tremendo costo que incitan. Sabemos que la aplicación de estos bundles o grupos de terapias que sí se implementan en forma progresiva y haciendo que todo el equipo de salud los adopte, tienen efectos muy positivos. Esto estamos haciendo actualmente en la unidad de Hospital Cayetano Heredia en Lima, y tenemos bastantes barreras, que es no solamente la estandarización de los protocolos, sino la aceptación por todos los equipos de salud. Por último, esto que es el uso racional de antibióticos. Esto no es una película de ciencia ficción, pero esto es lo que pasa en muchas unidades, donde vemos que la mayor parte de los organismos que producen infecciones tardías son resistentes a los antibióticos, particularmente aquellos gram negativos que producen beta-lactamasa, quedando muy pocos antibióticos para tratar a estas infecciones tardías. Existen muchas excusas que usamos
los neonatólogos para continuar el tratamiento con antibióticos cuando los cultivos son negativos a las 24 o 48 horas. Aquí la estrategia que usó el Hospital Cayetano Heredia para implementando progresivamente estrategias en un curso de cerca de 2 años, mostraron una disminución en el AUR, que es el número de días en antibióticos por 1,000 bebés, por 1,000 días pacientes, perdón, pero que se tradujo no solamente en una disminución de este AUR, pero importante ver que había una disminución de los organismos resistentes con el tiempo. Y esto tal vez es la cereza encima del pastel. Vemos que desde el 2018 al 2021 hubo una disminución progresiva de los gérmenes que producían bacteremias tardías, productores de la beta-lactamasa, de tal manera que en el 2021 no hubo ningún caso. Esto yo creo que es bastante importante. Y por último, algo que es muy cerca a mí, el hecho de que expresan lo que he aprendido durante estos últimos años. Básicamente, esto no lo podemos hacer solos. Aquello que se ha demostrado tal vez en estudios aleatorizados o en metaanálisis a veces no funciona, y porque lo tenemos que hacer con un esfuerzo multidisciplinario. Tenemos que abordar estos problemas con mucha humildad y tal vez con un criterio amplio, de tal manera de que es un problema más que lo debemos afrontar con todos los elementos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos. Muchas gracias.